Mi propio hijo cambió la cerradura de la casa, que yo pagué durante 20 años. Y lo único que recibí fue un mensaje: ya no es tuya. Mi nombre es Esteban Roldán, tengo 39 años y durante casi 20 años trabajé como supervisor de obra. Aprendí a medir terrenos, a calcular riesgos y a no confiar en promesas que no estén por escrito. Pero en mi casa bajé la guardia. Esa casa no fue una herencia ni un golpe de suerte. Fue el resultado de turnos dobles, rodillas gastadas y cumpleaños perdidos. Cuando mi esposa murió, Daniel tenía apenas 15 años. Yo no tuve tiempo para quebrarme, me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Cada pared de esa casa la vi levantarse. Yo elegí los azulejos con ella. Yo pinté el cuarto de Daniel cuando aún soñaba con ser futbolista. Nunca le negué nada que estuviera a mi alcance. Cuando cumplió 23, le propuse poner la propiedad a su nombre por temas fiscales. Fue una decisión práctica. Yo seguía pagando la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento. Confiaba en él sin reservas. No lo hice por presión. Lo hice porque creí que un hijo no traiciona el sacrificio que lo formó. Las cosas empezaron a cambiar cuando apareció Laura. No fue inmediata la transformación, fue sutil. Comentarios sobre privacidad, opiniones sobre independencia, preguntas incómodas sobre por qué yo aún vivía allí si la casa estaba a nombre de Daniel. Empecé a notar miradas entre ellos cuando yo hablaba, susurros que se cortaban cuando entraba en la sala. Daniel comenzó a repetir frases que no parecían suyas. Decía que necesitaba su espacio, que yo debía pensar en rehacer mi vida. Lo decía con una seguridad nueva, pero evitaba sostenerme la mirada. Yo no discutía, observaba. En el trabajo aprendí que cuando algo se mueve demasiado en silencio es porque ya fue planificado. Esa noche regresé más tarde de lo habitual. Estaba cansado. Busqué mi llave sin pensar y la introduje en la cerradura. No giró. Intenté de nuevo, con calma. Nada. Ya la estás. Revisé si era la llave equivocada. No lo era. Entonces escuché pasos dentro. Voces bajas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Papá, ya no es tuya. Necesitamos nuestro espacio. Papá. Me quedé de pie frente a la puerta, como si fuera la de un extraño. No golpeé, no grité. Sentí algo más profundo que rabia. Fue una mezcla de vergüenza y claridad. Mi propio hijo había decidido que yo sobraba en la casa que yo pagaba. En ese momento entendí que no era un impulso juvenil ni una discusión pasajera. Era una decisión tomada con tiempo, y lo más duro no fue quedarme afuera. Fue aceptar que mientras yo confiaba, alguien dentro de mi propia casa estaba pensando cómo dejarme fuera de ella. Esa noche no pedí explicaciones, solo me alejé unos pasos y respiré despacio. Cuando el silencio pesa más que cualquier palabra, uno tiene dos opciones: reaccionar o pensar. Yo elegí pensar. Dormí en la camioneta esa noche, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque necesitaba sentir el golpe completo. El asiento no era cómodo, el frío se metía por las ventanas, pero el dolor más fuerte no venía de afuera. Venía de entender que mi hijo había planeado dejarme fuera. No fue una discusión acalorada, no fue un impulso, fue una decisión fría. A las 7 de la mañana le escribí: necesitamos hablar. Tardó casi una hora en responder. Está bien. Pasa más tarde. Esa frase, tan simple, confirmó algo que me negaba a aceptar. Ya no me veía como su padre dentro de esa casa. Me veía como un visitante. Cuando regresé, la puerta se abrió desde dentro. Daniel no sonrió. Laura estaba detrás, con los brazos cruzados. Y solo entré despacio, observando cada detalle. Mis fotografías seguían en la pared, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si ya no pertenecieran ahí. Me senté en la mesa del comedor que yo había pagado. Daniel tomó aire y empezó a hablar antes de que yo preguntara nada. Dijo que necesitaban privacidad, que querían empezar su vida sin interferencias. Usó palabras cuidadas, casi ensayadas. Lo escuché sin interrumpir. Luego le recordé algo simple. La hipoteca aún no está liquidada. Los impuestos los sigo pagando yo. Daniel apretó los labios. Legalmente está a mi nombre. Eso lo firmaste tú. Esa frase cayó pesada. No por el contenido, sino por el tono. Sí, no, por el tono.
No había duda en su voz, había convicción. En ese instante sentí una humillación silenciosa. No levanté la voz, no golpeé la mesa, solo asentí. Porque mientras él hablaba de derechos, yo empezaba a repasar mentalmente cada documento firmado, cada transferencia hecha desde mi cuenta. Yo sabía cuánto dinero había salido de mis manos, sabía qué compromisos seguían activos. Laura intervino. Dijo que lo mejor era que yo buscara algo pequeño para mí. Usted ya tuvo su tiempo. Lo dijo mirándome directo sin titubeos. No respondí. Observé a mi hijo. Se él ve a mi hijo. Esperaba que corrigiera esa falta de respeto. No lo hizo. Bajó la mirada. Ahí comprendí que esto no era solo una discusión familiar, era un movimiento calculado. Y cuando alguien calcula, deja huellas. Me levanté con calma. Entiendo lo que dicen, respondí. Solo quiero revisar algunos papeles. Daniel dudó un segundo, pero aceptó. Esa duda me confirmó que había información que yo no tenía. Salí de la casa sin discutir, sin amenazas. Mientras caminaba hacia la camioneta, sentí que la tristeza empezaba a transformarse en algo más firme. No era rabia, era enfoque. Si la conversación se había vuelto legal, entonces yo iba a pensar en términos legales. Si la puerta se cerró con una cerradura nueva, yo buscaría la llave en otro lugar. Encendí el motor y tomé una decisión clara. Antes de volver a tocar esa puerta, necesitaba conocer exactamente qué había firmado y qué seguía siendo mío, aunque ellos intentaran negarlo. Muchos creyeron que yo había perdido antes de que la historia siquiera comenzara. Incluso mi hijo caminaba con una seguridad que parecía imbatible. Pero yo sabía algo que él había olvidado. Los documentos hablan. Y el dinero deja un rastro que no se borra con palabras ni cerraduras nuevas. Visité al abogado con la documentación completa. Estados de cuenta, comprobantes de transferencias, recibos de impuestos pagados. Cada uno de esos papeles representaba años de esfuerzo, de sacrificios que Daniel nunca había visto desde dentro. El abogado examinó todo con detenimiento y confirmó lo que yo sospechaba. Aunque la propiedad estaba a su nombre, existía una figura legal por aportación exclusiva comprobable. Cada pago, cada abono importante, había salido de mi cuenta personal. La ley reconoce eso, y yo estaba decidido a usarlo. Empezamos un proceso formal de reclamación patrimonial. No era rápido, pero era sólido. No hubo atajos, ni presiones, ni trucos, solo hechos, evidencias, números. Mientras Daniel creía que había ganado, yo estudiaba cada movimiento, cada posible defensa, anticipando sus jugadas. En paralelo, descubrimos que Daniel había intentado usar la casa como garantía para un préstamo sin mi conocimiento. El banco rechazó la operación por inconsistencias en sus ingresos y el registro quedó allí, intacto. Ese detalle cambió todo el panorama. Lo que parecía un joven confiado se tornaba vulnerable ante pruebas irrefutables. Llegó el día de la audiencia. Caminé hacia la sala con calma, con la seguridad que dan los años de trabajo bien hecho. Mi hijo estaba allí, evitando mirarme a los ojos. No levanté la voz, no exageré gestos, no busqué humillarlo públicamente. Presenté cada documento con precisión, con la tranquilidad de quien sabe que la justicia no depende de gritos, sino de cada transferencia, cada comprobante. Cada número se convirtió en mi voz más fuerte. El juez escuchó atentamente y dictaminó lo que correspondía. Una compensación económica proporcional a mi inversión y un plazo para que Daniel refinanciara la propiedad si quería conservarla. Si no lo hacía, debía vender y liquidar mi parte. La casa que había sido un arma contra mí se convirtió en un activo regulado por la ley, sin espacios para abusos ni manipulaciones. Días después recibí una llamada de Daniel. Su tono era diferente. Preocupación, introspección, incluso algo de arrepentimiento. No había arrogancia, no había desprecio. Respondí con calma. Le recordé que siempre quise apoyarlo, pero nunca a costa de mi dignidad, que la confianza se construye, pero se rompe con facilidad. Hoy vivo en un apartamento más pequeño, sí, pero completamente mío. Sin llaves cambiadas, sin mensajes humillantes, sin sorpresas desagradables. Daniel tuvo que aprender que traicionar la confianza de quien te construyó no pasa sin consecuencias. Si cree que la familia justifica cualquier abuso, piénselo de nuevo. A veces, amar también significa poner límites claros, y cuando esos límites se respetan, se preserva la dignidad y el respeto mutuo.
Cuénteme en los comentarios si alguien intentó quitarle lo que construyó con esfuerzo. Su experiencia puede ser una lección para otros. Y si esta historia le recordó que la dignidad no se negocia, deje su apoyo con un me gusta y suscríbase al canal. Aquí las historias no terminan en silencio.